Cabalgaban, pero no se percibía el caballo, morían, después estaban de pie, no estaban locos, ya que figuraban una historia, aseguró Abul Qasim. Una vez más, Averroes no comprende la noción del drama ni en la retórica de Aristóteles ni en el teatro chino. Los festejantes hablan ahora de poesía y Abdelmalik moteja de anticuados a los poetas árabes aferrados a la repetición inútil de antiguas imágenes beduinas. Considera que incluso la resplandeciente imagen del poeta Zuhair, que comparó el destino con un camello ciego, se había gastado. El poeta preislámico Zuhair tuvo tal fama que los poemas de su Al-Mulaqat, Mojalaka la llama Borges, ganaron el honor de ser suspendidas en las paredes de la Cava. Bueno, Averroes no está de acuerdo con Abdelmalik. El relámpago de novedad de una imagen es perecedero, pero un poeta no inventa, sino que descubre. Todos hemos vivido en carne propia, asegura, la imagen de Zuhair, y explica que unos versos de Abderramán, el fundador del califato de Córdoba, que entona recordando a Damasco: tú eres, oh palmera, en este suelo extranjera, lo consolaron en su propio exilio en Marrakech cuando suspiraba por Córdoba. Este poema, al volverlo a leer, revivió la antigua emoción de Abderramán. El tiempo que despoja a los alcázares enriquece los versos, asegura el Cadí, pues nos es dado revivir cíclicamente lo experimentado por el antiguo poeta. Se termina la fiesta y al amanecer Averroes traduce al fin las palabras enigmáticas de Aristóteles con firme y cuidadosa caligrafía. Tragedia, escribe, equivale a panegíricos, y comedia a sátiras y anatemas. Averroes no ha entendido las pistas que la experiencia de la vida le han ofrecido y tampoco se entera de otro suceso que el narrador pasa de contrabando entre corchetes. Cito: en el harén, las esclavas de pelo negro habían torturado a una esclava de pelo rojo, pero él no lo sabría sino a la tarde. La escena tan rara está codificada y apunta una vez más a la búsqueda de Averroes a la que vengo aludiendo, relacionada con el Tahafut ul Tahafut que escribió para refutar a Al-Ghazal. En el mundo cerrado del harén haram significa en árabe lo prohibido, las esclavas pelinegras torturan a la única esclava que ostenta el pelo rojo. Las cabelleras negras, onduladas como la sinuosa grafía árabe con la que vemos escribir a Averroes sus comentarios fallidos, evocan la escritura. Borges suele metaforizar la palabra escrita con el negro de la tinta, usualmente junto al amarillo del papel o pergamino, según Echavarría. En la escritura del Dios el jaguar tenía marcas negras sobre su pelaje amarillo, y en el jardín de senderos que se bifurcan, él habla de un amarillo y negro jardín. Aquí, sin embargo, en vez de amarillo tenemos el rojo, el color de la cabellera de la torturada, que evoca enseguida las distintas modalidades del rojo que Borges ha ido articulando en el relato. Las máscaras de los actores chinos eran de color carmesí y se asociaban con el teatro que Averroes no lograba entender. La rosa perpetua de Ben Qutayba exhibía en sus pétalos encarnados la grafía árabe. Los trazos teológicos torturaban, pues, el rojo impoluto de la rosa infinita que jamás debió ser mancillada con el lenguaje. Al-Ghazal supo bien de la epifanía de la rosa o ciencia directa de Dios, pero no lo alcanzó a comprender Averroes, el racionalista. Él no lo sabría sino a la tarde, dice el texto, esto es, a la tarde de la vida, posiblemente después de muerto, cuando se abriera para él un nuevo plano de conciencia. Averroes no ha entendido, pues, ni la pista de la máscara china carmesí, alusiva a su miopía cultural, ni la pista de la rosa perpetua encarnada, alusiva a su ceguera metafísica. Todo ello apunta al sobrenombre clave de Ibn Rushd en trance de convertirse en Averroes, Filius Rosadis. Este nombre significa el hijo de lo rosado, y Borges insinúa que Averroes no alcanza el simbólico rojo puro y queda como un pálido desvalido hijo rosáceo del carmesí y el encarnado. Al final del relato asoma la cabeza del autor Borges, que sustituye el rostro de Averroes desvanecido en el espejo. Ambos, personaje y autor, comparten el proceso de una derrota. No es una derrota, son dos. En el nivel primario del relato,
ambos trujamanes fallidos se esfuerzan por traducir una cultura ajena sin las herramientas adecuadas. En un nivel más profundo, el fracaso es metafísico, el del racionalismo filosófico ante la trascendencia. Borges insiste en ello en la coda final del relato cuando alude a otros fracasos descomunales en el orden metafísico. Cito: el de aquel arzobispo de Canterbury que se propuso demostrar que hay un Dios, el de los alquimistas que buscaron la piedra filosofal y el de los vanos trisectores del ángulo y rectificadores del círculo. La primera alusión es el argumento de San Anselmo, que intentó probar la existencia de Dios con argumentos escolásticos racionales. Recuerden que Averroes era racionalista. La segunda, a la inútil búsqueda de los alquimistas, que buscaban en sus laboratorios lo que debieron buscar en su experiencia interior. Y por último, a la imagen de la esfera, con la que Parménides, Pascal y otros conjeturaron la geometría imposible de Dios. Borges no ha sido ajeno al tema. Ha reflexionado largamente sobre la derrota del lenguaje ante lo inefable en textos como La escritura del Dios, Mateo 25:30, y El Unending Rose. El infinito Aleph de la calle Garay era falso porque quedó inscrito en el lenguaje sucesivo, mientras que el verdadero Aleph, oculto en el pilar de una mezquita del Cairo y percibido como atareado rumor, es decir, soplo, logos o neuma, nunca fue falseado por la palabra. Detrás del nombre está lo que no se nombra. Borges se cuida de no nombrarlo. Es interesante que Borges se hermana con Algasel al decir esto, pero a pesar de que se ha hermanado con Averroes porque se ha tenido que servir del lenguaje racional para torturar con el lenguaje a la trascendencia. Las búsquedas enlazadas por más son cíclicas. Averroes busca a Aristóteles y Borges busca a Averroes. Pero los lectores del relato habremos de buscar a nuestra vez, de seguro infructuosamente, al elusivo argentino que ha hecho suyas las dos pesquisas frustradas del Cadí cordobés. La literatura se enriquece con el paso del tiempo, como observa Borges, y lo cito: quizá la historia universal es la historia de la diversa entonación de algunas metáforas. Estamos, como puntualiza Echavarría, ante una concepción cíclica de la literatura. Alexander Coleman y Efraín Cristal han observado a su vez que la despersonalización que conlleva una literatura de carácter cíclico en Borges debe mucho a T.S. Eliot. Borges hace claro en su nueva reputación del tiempo que borramos nuestra identidad al hacer nuestras las emociones literarias antiguas. Y se pregunta, ¿los fervorosos que se entregan a una línea de Shakespeare no son literalmente Shakespeare? Por eso el rostro de Averroes se tiene que borrar del espejo. Al acercarnos a este texto que se repliega incesantemente sobre sí mismo, detenemos pues el tiempo por un instante para ser uno con Averroes y Borges y sus búsquedas compartidas. Ambas búsquedas derrotadas, la cultural y la metafísica, culminan inesperadamente en la victoria de la literatura que logra el milagro secreto de la momentánea refutación del tiempo. El regresus ad infinitum que Borges tiene aprendido en las noches cíclicas de Scheherazade es vertiginoso, pero también fraterno. El símbolo del infinito laberinto verbal es central en otro relato, Aben Hakam el Boharí, muerto en su laberinto. La historia abre con un versículo de la Sora 19:40 del Corán, que alude a quienes, como la araña, construyen una red laberíntica para atrapar a sus víctimas. Como veremos, el versículo apunta a la literatura árabe, pero sobre todo a las 1001 noches. Dos amigos ingleses, Don Raven y Unwin, exploran un misterioso laberinto circular construido por Aben Hakam el Boharí en Cornwall, tierra célebre por el contrabando. Como la red de la araña coránica, el laberinto es circular y tenía un solo cuarto central. Don Raven recuerda su sorpresa cuando vio por vez primera al árabe de barba azafranada, Aben Hakam, escoltado por un esclavo negro y un león, y en su asombro lo denominó como el rey de Babel. La escena está codificada. Los dos ingleses son inducidos por la simbólica araña árabe Aben Hakam a entrar en su intrigante telaraña. Borges alude a la fascinación que siempre ha sentido Occidente por la literatura oriental.
El león suele representar a Oriente en la obra borgiana, en Las Mil y una Noches, mientras que la combinación de colores, un león amarillo y un esclavo negro, se asocian, como dije, con la escritura, los trazos de la tinta sobre el papel o el pergamino.